Ya, entonces hemos avanzado hasta el estómago, ¿no? Duodeno no hicimos. O ya hicimos algo. Entonces duodeno. Es la primera porción del intestino delgado, ¿no? ¿Dónde comienza? En el esfínter pilórico, el esfínter ventrículo, ¿y dónde termina? Sí. En el ángulo duodeno-yeyunal. Sí, grande. Entonces, ¿cuánto mide? 20 a 25 centímetros. ¿Qué forma tiene? C. Forma de C, porque abraza la cabeza del páncreas. Esto es el duodeno. ¿Y cuántas porciones tiene? 4, ¿no? Primera porción, segunda porción, tercera y cuarta porción. Y en cada uno de estos también se llama porción superior, descendente, horizontal, ¿no? Y ascendente. Esto es. Las características de esta primera porción del duodeno, ustedes ya tuvieron las exposiciones, ya tuvieron ya las clases prácticas y que algunas cosas repetimos o enfatizamos, ¿no? Esta primera porción del duodeno es la porción intraperitoneal. El resto es retroperitoneal. ¿Y qué otra característica tiene? Está en relación la primera porción con el cuello de la vesícula, ¿no? ¿Y qué más? Está en relación, ¿no? Con la arteria gastroduodenal, con la cara posterior de la primera porción del duodeno, está la arteria gastroduodenal. ¿Qué más está? En la cara posterior de la primera porción del duodeno está la vía biliar, el colédono, ¿no? ¿Qué más está? La vena porta, ¿sí? Y después, ¿qué más está? Cara posterior de la primera porción del duodeno. Forma parte de la ventana omental, ¿no? Que va a conectar con el saco omental, con la gran cavidad de los epiplones. Ahí, ¿no? Entonces, cuando uno está en una cirugía, pues uno introduce las manos. Hoy día ya poco se realiza esto porque las cirugías son más cirugía laparoscópica abierta. Cuando uno operaba esto, uno podía introducir la mano por detrás. Entonces, estas son las relaciones que tiene en la primera porción del duodeno, y por la cara anterior está con el colon transverso, ¿no? Y es lo que limita. ¿Cómo tú puedes saber dónde empieza, dónde termina la primera porción, dónde comienza la segunda porción? ¿Qué es lo que define? Los pliegues igual aquí. El arco. ¿El ¿Arco? Aquí el color está bonito, pero cuando es que el cuello de la vesícula, esto también es que esto es otra figura, pero el que quedó vivo, recuerda, el cuello de la vesícula, ¿no es cierto? Está el cuello de la vesícula. Aquí el cuello de la vesícula está en contacto con esta primera parte de la primera porción del duodeno. Lo que define es de ahí para adelante es segunda porción, de ahí es la primera porción. Una porción corta. ¿Cuánto mide esa porción? 3, 5 centímetros. Corta. Y después, la porción más larga del duodeno, ¿cuál es? La tercera, ¿no? La tercera porción, pero aquí no ejemplifica en los colores. Pues, color es más ilustrativo, ¿no? Entonces, y así vamos, ¿no? Estudiamos las porciones del duodeno. Entonces vamos con la primera porción del duodeno, que ya hemos hecho consideraciones. Uno, que está a nivel del L1, ¿no? Y aquí hemos visto ya que, digamos, por detrás, en la cara posterior del duodeno, se encuentran todas estas estructuras: la arteria gastroduodenal, vena porta y vena cava inferior, ¿no? ¿Está bien? El lugar de la primera porción del duodeno es susceptible a sufrir úlceras, ¿no? Inflamaciones con más frecuencia. Yo tuve una inflamación del duodeno y era duodenitis. Inflamación de esto, porque estaba
en una situación de cambio, ¿no? De cambio, cuando tú terminas una etapa y empiezas otra etapa. Eso fue cuando terminé mi especialidad. Y cuando uno dice, termina la especialidad, ¿y ahora dónde voy? ¿Ahora qué hago? Todo está lindo, ¿no es cierto? Estudiar, terminar la carrera, te recibes, ¿no? Y después, ¿dónde voy? Ese era mi... Adelante, adelante. Y entonces, ahí pues sí se inflama, ahí los jugos gástricos, el ácido, todo, empezaba a incrementarse, y entonces el duodeno no se defendió mucho, ¿no? Entonces, pero aquí las úlceras pépticas en la primera porción. Si hay más ácido y menos defensa, el ácido gana úlceras. La pérdida de sustancia, pierde el epitelio, ¿no? De revestimiento. ¿Qué pierde cuando hay una úlcera? Pierde la mucosa, ¿no? Después se va gastando, ¿no? ¿Qué más pierde? Su mucosa. Después, ¿qué pierde? Musculares, mucosas. Después, su mucosa. Después, muscular, ¿no? Circular. Y longitudinal. Después, ¿qué pierde? Serosa. Y se perfora. Se hace un hueco. Y si le encuentra ahí a la arteria, sangrado, hemorragia, ¿no? Terrible. Entonces, las úlceras, ¿no? Va perdiendo cada capa y en profundidad llega, ¿no? A gastar toda la pared. Y cuando ocurre eso, hay perforación. Una úlcera duodenal puede complicarse con perforación, y después de la perforación puede venir peritonitis, ¿no? Sepsis y muerte. O cuando es hemorragia, igual, hemorragia, shock, si no hay reposición de sangre, no lo operan, muerte, ¿no? Entonces, importante, primera porción porque está relacionada con la arteria gastrodenal. Entonces es una pregunta que hemos puesto en algún examen, ¿no es cierto? Gastrodenal. Y entonces, ¿qué más es la primera porción del duodeno? Gracias. ¿Ya? Es donde se produce, ¿no? La glándula Brunner se encuentra aquí en la primera porción. No siempre todo en la primera porción, pero ahí es donde es abundante para formar el moco alcalino, que dice el líquido alcalino, ¿no? Abundante, bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo gástrico, que ya viene con un pH. ¿Cuánto es el pH del estómago, del jugo gástrico, perdón? ¿Cuánto es el pH? 1.5 o 1.8 dicen otros libros. Hasta 3. Hasta 3, ¿no? 3. Ya, entonces, ese pH, como bien es quimo, entonces aquí tiene que producir neutralizar, quiero decir, ese ácido del quimo gástrico, ¿no? Que viene. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero la primera porción, la relación que tiene, ¿no? Con otras estructuras como el lóbulo cuadrado y la vesícula biliar en la parte anterior, ¿no? Y la parte posterior ya hemos visto que se relaciona con la ventana omental, ¿no? Y ahí está la arteria gastrodenal, el colédoco, está la vena porta y la vena cava inferior. Entonces, en la parte superior de la primera porción, ¿no? Es la entrada hacia la bolsa omental. La parte inferior ya se encuentra en la cabeza del páncreas. Su relacionamiento es importante aquí hacer, digamos, resaltar en la primera porción. Está a nivel del L1, ¿no? Ya hemos visto otras relaciones que tiene la primera porción, pero ¿qué más podemos hablar de la primera porción? Ya lo hemos mencionado. Secreción de la primera porción, ¿no? Y bueno, ya me voy a... irrigación de la primera porción. Irrigación. ¿Qué arteria irriga la primera porción? No. Supra. Y supraduodenal. ¿De dónde viene la supraduodenal? De la hepática común.
y hay una variante que viene también de la gastroduodenal, un 30% sale por ahí. Entonces, bien, esa es la supraduodenal aquí, supraduodenal. Y vamos a la segunda porción del duodeno. Esto merece bastante tiempo, porque tiene importancia la segunda porción del duodeno, porque cumple una función digestiva. Digestiva, ¿por qué digestiva? Bueno, todo el tubo digestivo tiene, digamos, secreción y va a ayudar en la digestión de los alimentos, ¿no? Y también, digamos, desde la boca hasta el ano, secreción, como hemos dicho, y motilidad. Pero aquí jugos digestivos, digamos, importantes, que se vierten: jugo pancreático y jugo biliar, ¿no? Entonces la bilis es el jugo biliar que se produce en el hígado y que contiene elementos para la digestión como las sales biliares, ¿no? Las sales biliares que va a producir, que esto ya lo mencioné en la clase anterior, ¿no? Emulsificar los lípidos, las grasas, ¿no? Partículas más pequeñas para que puedan llegar a ser absorbidas, ¿no? A la forma de micelas, y también cuando hace las sales biliares es exponer, ¿no? Mayor superficie de acción para la lipasa pancreática y así poder cumplir la digestión. Es lo que es la emulsificación, es que una gota de grasa lo hace varias pequeñas gotitas de grasa, ¿no? Más o menos. Entonces, luego tenemos el jugo pancreático, que se vierte acá a través del conducto principal pancreático, que se llama también jugo, el conducto Wilson, y un accesorio que se llama el conducto de Santorini. ¿Cómo les gusta a ustedes los nombres? ¿Sí? Entonces, que tú me digas aquí el conducto principal es una respuesta correcta. Que tú digas aquí el conducto accesorio es una respuesta correcta. Ahora, estas enzimas digestivas que produce el páncreas vierten a través de los conductos y llega por la ampolla de Bacher o papila mayor en el duodeno, y entonces para mezclarse con los alimentos, con el quimo. ¿Cuáles son estas enzimas? Lipasa pancreática, amilasa pancreática y todas las otras enzimas proteolíticas, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Termina la digestión. Sigue la digestión, claro, en jejun sigue. Pero la mayor parte, si podemos colocar aquí la función del duodeno, es más digestivo, ¿no? Si ponemos la función del jejun, no, es digestivo también, pero es más absortivo. Y en el duodeno es más digestivo, pero menos es absortivo también, pero menos. Si tengo que poner en cruces, aquí son 3, 4 cruces, ¿no? En digestión y una cruz, 2 cruces en absorción. Entonces, bueno, eso es la importancia de la segunda porción. ¿A qué nivel se encuentra? Nivel L2, ¿no? L2. Relación con la cabeza del páncreas. Por la parte posterior, está con el riñón, ¿no es cierto? El pedículo renal, la glándula suprarrenal, la vena cava inferior. Vamos a ir a la segunda porción del duodeno, porción descendente. Claro, aquí L3, L2, L3, ¿no? Dependiendo que siempre hay una variación en cuanto a la anatomía. En la parte anterior, ¿no? Está con el fondo de la vesícula. La vesícula se viene hasta acá, por su recostarse. El fondo de la vesícula, ¿no? El lóbulo derecho del hígado, con el colon transverso que cruza. Por la parte posterior del duodeno, con el ilio, el riñón y el ureter derecho. La parte lateral, aquí lateral, está en relación con el colon ascendente, la flexura cólica derecha o ángulo hepático derecho, ¿no? El lóbulo derecho del hígado, todo acá, en relación del borde lateral, el borde medial con la cabeza del páncreas, ¿no? Y ahí con el conducto biliar, con el conducto pancreático. ¿Está bien? Eso. Entonces la porción inferior, horizontal, ¿no? Tiene relación con estructura, cruza la vena cava, ¿no? La aorta por detrás, por delante, la arteria mesentérica
superior, la vena mesentérica superior, ¿no? Entonces, y la parte posterior también, y también los músculos psoas, y la parte superior, aquí, con la cabeza del páncreas. La parte inferior ya con las asas circulares. Esto de relación es importante marcar en cada segmento. Y la cuarta, la porción ascendente, ¿no? Va hacia la L2, L1, L2, 3, ¿no? Y L3, L2 aquí, ¿no es cierto? Donde termina en el ángulo duodeno-yeyunal, donde está el ligamento de 3, el músculo suspensor, ¿no? Que sujeta, y allí empieza la raíz del mesenterio, Entonces, anterior a esto está con la raíz del mesenterio y las asas del yeyun. Posterior está el borde izquierdo de la aorta, y el borde medial del músculo psoas en relación con este problema. Aquí tenemos el cadáver. Segunda, tercera porción del duodeno, y estas son las arterias y la vena mesentérica superior. ¿No? Abierto el duodeno, entonces lo caracterizamos por aquellas válvulas circulares, ¿no? Válvulas circulares. Y tenemos aquí la papila, ¿no? La papila mayor. ¿Cuál es la papila? Esto es. Esta es la papila mayor. Esto es la papila. Papila menor. Papila mayor. ¿Sí? Ya, ahí vamos a poner aquí lento. ¿Sí? Papila menor. Claro. Y en el cadáver se ve bien esto, ¿no? Bien. Lo que se ve solo el mayor, así que pregunta para el menor y al mayor. Solo lo que se ve, ¿no? Bueno. Sí, son todos los pliegues circulares, ¿no? Ya pues, eso es cuanto a... ¿Qué más podemos visualizar? A mayor aumento, ¿cómo se verían los pliegues? ¿No? Los pliegues duodenales, pliegues circulares. Y tenemos aquí la papila mayor, donde confluye el conducto biliar o colédoco y el conducto grueso principal, ¿no? Y drenan juntos, vierten juntos su contenido, tanto la bilis como el cubo pancreático. Y esta es la zona del esfínter de Oddi. Esfínter de Oddi que también envuelve no solo el colédoco, sino también el... como esfínter, esto está cerrado, para que no pase el contenido del duodeno hacia esta vía. No hay reflujo. El esfínter trabaja como un esfínter, impidiendo que el contenido duodenal pase a la vía biliar o al páncreas. Imagínate si pasa aquí, los alimentos, no va a pasar. Siempre es en sentido anterógrado. El flujo de la bilis va en este sentido, el flujo del páncreas va en este sentido. Y el esfínter se regula, ¿no? Mediante las hormonas, ¿no? Digestivas. ¿Y cuál es la hormona digestiva que regula? El cierre y la apertura. Colecistocinina, claro, la colecistocinina o quinina relaja este esfínter. ¿Pero cuándo relaja? Cuando existe aquí presencia de ¿qué? Grasa, proteínas, ¿no? En el duodeno. Y entonces se activa la colecistocinina, estimula el vaciamiento gástrico, contracción de la vesícula biliar, el vaciamiento de la vesícula, y al mismo tiempo relaja el esfínter para que pueda buen pasaje, ¿no? De la bilis. ¿Está bien? Esto es lo que se hace gracias a la colecistocinina. Bueno, son las relaciones, ¿no? Primera porción, segunda, tercera porción, el páncreas ahí. ¿Cómo se llama esta arteria, chicos? ¿Gastro? No. Sí, gastroduodenal. Sí, gastroduodenal. ¿Ya?
Es de la supraduodenal. Entonces, porque este es el tronco celíaco, ¿sí? No, la hepática común. ¿Sí? Sí, esa es la práctica común. La hepática común, la gastroduodenal, ¿viste? Pasa detrás de la primera porción. Y aquí tiene que dividirse, pues, una gastromental y la pancreático-duodenal superior. ¿No? La pancreático-duodenal superior. Entonces vamos ahí a la irrigación del duodeno, ¿no? Las ramas de la arteria gastroduodenal, que son la supraduodenal, que también se origina en la arteria gastroduodenal, ¿no? Entonces, es una de las variantes, porque la supraduodenal también sale del hepático. Las ramas duodenales, aquí ramas duodenales que procede a la arteria pancreático-duodenal superior, anterior, superior, posterior, que son ramas de... irrigan la mitad superior del duodeno. Sigamos en la clase para tener cómo es la irrigación del tubo digestivo. Esófago, distal, abdominal, estómago, todo el estómago y esta primera porción proximal del duodeno irrigado por el tronco celíaco. Desde la mitad hasta el 2/3 proximales del transverso está irrigado por la arteria mesentérica superior. Entonces vamos acá, la mitad del duodeno está irrigado por la arteria pancreático-duodenal anterior inferior y posterior inferior, ¿no? Que son originados por las ramas duodenales, pero originados de la arteria pancreático-duodenal anterior, posterior, y estos vienen de la rama de la arteria mesentérica superior, Esta es la primera rama de la arteria mesentérica superior. Bueno, irrigación venosa, van al sistema porta, ¿no? O van a ir a la mesentérica, pero todos van a ir al sistema porta, ya sea en forma directa o en forma indirecta. ¿Qué pasó acá? ¿Esto qué es? ¿Cómo es? Virus. No. Gracias. Entonces, ahí está la vena, ¿no? La vena porta, esplénica, mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no? Y todas las venas son tributarias a la mesentérica superior, pero no van a ir directamente a la vena porta. El sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿no? A través de sus ganglios, el celíaco va a inervar esta porción del duodeno y a través de sus ganglios, este plexo mesentérico superior también va a llegar a esta zona. Entonces todo el sistema digestivo, quiero decir, la inervación del sistema digestivo superior e inferior está dado por el sistema simpático, parasimpático, y el sistema entérico, ¿no? Que es el plexo de Auerbach y de Meyer, ¿no? Y participa el sistema nervioso central en la inervación del tubo digestivo. ¿No? Sí. ¿Dónde? A nivel de la, ¿no? Esfínter esofágico superior, que es músculo estriado, esfínter anal externo, que el esfínter anal externo también es músculo estriado, depende del sistema nervioso central. Vamos al jejunio y yo. Entonces, en jejunio, ¿qué características tiene el jejunio? Es la segunda porción del intestino delgado, ¿no? Que inicia en el ángulo jejunio duodenal, ¿no? Es la azafita está ahí, la azafita. Y luego
se desdobla por el intestino delgado. Por la movilidad y su inserción que tiene en la raíz del mesenterio. Todo es móvil, el intestino delgado. Está, la mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante superior y flanco, cuadrante superior izquierdo. Y la mayor parte del ilio se encuentra en el cuadrante inferior derecho, ¿no?, del abdomen, así topológicamente. ¿Cuánto mide? 5 a 7 metros, o a 9, ya pone 9, en ese rango, ¿no? Ya más o menos. Y la primera parte del yeyuno se caracteriza porque cuando termina el duodeno, uno sigue el grosor de la pared. El duodeno tiene un grosor, pero aumenta el grosor cuando empieza ya el yeyuno. Ahí te das cuenta que ya estás en yeyuno. Y entonces, pero la porción fija es lo que te da idea. Ahí empieza el yeyuno. ¿Y dónde termina el yeyuno? No hay pues, no hay, pero solamente el grosor, exacto, otra vez el grosor. Sigues palpando, palpando. Donde termina el grosor y empieza ya a adelgazarse la pared, ya dice, este es ilio. Ya solamente palpa, ¿eso qué? Ya pocas veces ya se palpa, solamente en algunos casos que se hace una apertura del abdomen, pero ya se nivel laparoscópico ya no se palpa. Entonces, eso es, ¿cuánto mide? El calibre, 2 a 3 centímetros, ¿no es cierto? Ya, 2 a 3 centímetros. Todo esto es el promedio, 7 metros aproximadamente. Lo que ves en color azul es el peritoneo que envuelve, por eso ya las asas intestinales son intraperitoneales. En azul es la hoja que recubre el peritoneo. Entonces tiene un borde mesentérico acá y un borde antimesentérico. Y esta es la luz del intestino, ¿no? La luz intestina. La parte libre es el borde antimesentérico. El borde posterior está unido al mesenterio. Y el mesenterio es las dos hojas de peritoneo que se dirigen hacia el intestino y por donde pasa la vena, la arteria, los nervios y están los linfáticos. Ahí seguimos con el yeyuno, donde inicia en el ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? En el ligamento de Treis, ¿no? Músculo suspensor del ligamento de Treis. ¿Cuánto es la longitud? 2/5 partes proximales, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Dónde se fija? ¿Dónde se sostiene las asas del intestino delgado, yeyuno, ilio? En la raíz del mesenterio, ¿no? Esto está fijo a la pared posterior, ¿no?, del abdomen, ¿no?, la cara anterior de las vértebras. Son hojas que allí se inserta, se fija, y entonces de ahí se descuelga todo lo que es el mesenterio y el intestino, el yeyuno, el ilio. Ahí inicia, ¿no? Y eso está a 2-3 centímetros, ¿no?, en el plano medio de la columna, a nivel de L2. Y termina todo el intestino delgado aquí en la válvula ileocecal, la raíz del mesenterio. ¿No es cierto? ¿Dónde inicia la raíz del mesenterio? En el ligamento del Treis. ¿Y dónde termina? En la ileocecal. Aquí vemos, ahí están las hojas. Esta es una de las hojas y esta es otra de las hojas. En medio de las hojas del peritoneo van los vasos, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, esta es la inserción. Aquí comienza la raíz del mesenterio. Forma obliqua. Entonces hay varias características que podemos diferenciar el yeyuno del ilio, ¿no? El yeyuno del ilio. Este es yeyuno. Entonces, en la radiografía, ¿cómo se muestran las, ¿no?, los pliegues, este es varios, los pliegues.
Estos son los pliegues circulares. Entonces, ¿qué tenemos? La arcada arterial, las vasas rectas, los vasos, vasas rectas o venas rectas del yeyuno, ¿no? Aquí son mucho más largas que en el ilio. Esta es la característica, es más larga que el ilio. Y estas arcadas son pocas arcadas, pocas arcadas en el yeyuno, ¿no? En el ilio, estas vasas son más cortas y hay más arcadas. Eso, ya estamos viendo ahí alguna diferencia. Y después, el grosor de la pared en el yeyuno es mayor, ¿no? El calibre también es mayor. Los pliegues circulares es mayor. Y ayuno tenemos. Pero aprovechando este corte, podemos nosotros ver las capas del intestino. De adentro hacia afuera mejor, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahí? Mucosa, epitelio, cilíndrico, simple, muy bien. Epitelio. Después de la mucosa, ¿qué viene? No, viene la musculares mucoseides. ¿Cómo está dispuesta la musculares mucoseides? ¿No? Y las circulares y longitudinales, ¿no? Y después, ¿qué viene ahí? La mucosa. Y tú tienes que, a ver, primero, epitelio, de revestimiento, cilíndrico simple, ¿no? Lámina basal, ¿no? Y después así las, ¿no? Digamos, la muscular mucosa y después viene la submucosa y después de la submucosa, aquí se encuentra el plexo mientérico, el plexo submucoso de Meissner, plexo submucoso de Meissner. Y luego vienen ya las fibras circulares, ¿no es cierto? Todo es músculo liso, circulares y después las longitudinales. Entre la circular y la longitudinal se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Y luego tenemos la serosa. Esas son las capas del intestino, ¿no? Intestino. Entonces, estas pliegues circulares también le llaman las válvulas de Kerr, así como está escrita, Kerr. Seguimos con yeyuno, mira cómo se ven los pliegues circulares, y un bien pliegue pronunciado. Y esto lo llevamos al microscopio, ¿no? A mayor aumento que vamos a encontrar esto, ¿no? Esto. ¿Cómo se llama esta estructura? La vellosidad. Vellosidades, ¿no? Entonces, a más aumento encontramos esta característica. Estas son las vellosidades, ¿no? Con una evacuación, depresión. Entonces a esto le llamamos cripta, ¿no? Esta es cripta. Así están las vellosidades. Si nosotros extendemos las vellosidades, ¿no? Sí, pasa. Y aumentamos una mayor superficie, ¿no? Superficie para que cumpla la absorción, porque la función del yeyuno principalmente es absortiva. Nosotros estiramos esto, y podemos llegar a más o menos formar una área de 200 a 300 metros cuadrados. ¿Cuánto tendrá esto? Aquí es mucho mayor, ¿no? 20 por 10, ¿cuánto es? 200. Más o menos, ¿no? Casi parecido a esto. Es el área de absorción. Entonces, en cada vellosidad, mira, tenemos aquí, esto es aquí está lo que recién decíamos, ¿no? El epitelio, la lámina propia, ¿no? Y aquí tenemos las musculares, mucosales, circulares, longitudinales, la submucosa, ¿no? Y la submucosa. Y la muscular. Y entonces tenemos la arteriola, la vénula y lo que ven en verde, el conducto quilífero. Así está provisto toda la estructura de las vellosidades.
microscopio ultra, ¿no? Así se ve. Entonces tenemos ahí las vellosidades intestinales, ¿no? La membrana basal, y la arteriola, la vénula y el, ¿no? Y el conducto o vaso quelífero. Y las glándulas se encuentran aquí en las criptas del Lübeck, de la submucosa, están todas las glándulas intestinales. Es lo mismo, ¿no? Y aquí en el epitelio del revestimiento de la vellosidad se encontraron muchas células, varias células diferenciadas, pues, tenemos las células caliciformes, ¿no? Las células endocrinas, las células de Panet, ¿no? Las células absortivas. Están aquí las células absortivas, las células de borde de cepillo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de células, caliciformes, rimoco, ¿no? Enteroendocrinas, muchas sustancias, ¿no? El vaso activador gástrico, el vaso inhibidor gástrico, ¿no? Secretina, dentro de las glándulas enteroendocrinas, y las colicistocinina, etc. Y vamos con las células Panet que cumplen una función, ¿no? De defensa. Y bueno, el ramo yeyuno está irrigado por la arteria, ramas de la arterias yeyunales, ¿no? Yeyunales, rama de la arteria mesentérica superior. La vena lleva el mismo nombre y va a la porta, ¿no? Y el sistema nervioso, la relación es muy similar, ¿no? A lo que ya mencionamos antes. El ilio representa las 3/5 partes del intestino delgado y se diferencia del yeyuno porque aquí ya pierde los pliegues circulares, ya son menos, ¿no? Y es más delgado, de menor calibre, basas rectas cortas, ¿no? Más arcadas y abierto. Tenemos, digamos, en el intestino, en el ilio, tenemos muchos nódulos linfáticos y bastantes placas de Peyer en esta zona, ¿no? Y entonces, todas son las características. Entonces encontramos casi igual que el otro, ¿no? Aquí la base recta es más corta y aquí hay varias arcadas, es la diferenciación. Abierto, mira, ya es más liso, ¿no? Ya de los pliegues circulares van desapareciendo a nivel del ilio. Y estos son los nudillos linfáticos, ¿no? Las placas de Peyer. Y después la pared es similar a lo que ya hemos mencionado. En la radiografía, ¿no? Se ve más liso, ¿no? Te das cuenta que es más liso la pared, no hay los pliegues circulares, ¿no? Los pliegues, o las válvulas convinentes, los pliegues circulares de Kerr. Queremos este gráfico, es bueno que puedan tener. Aquí está la diferencia entre yeyuno y el ilio, ¿no? Esto es el resumen. Yeyuno tiene nódulos de placa de Peyer, sí, pocos, pero muchos están en el duodeno, ¿cierto? ¿Está bien? Y el yeyuno, los pliegues circulares, ¿no? Son altos, y aquí ya son pocos y cortos. Aquí está la diferencia de yeyuno e ilio. Yeyuno e ilio, tenemos vasos rectos, yeyuno más largo, vasos cortos. Bueno, esto ya lo conocen, ¿no? Vamos a pasar. Yeyuno, el ilio, ¿no? El ilio está irrigado por la arteria iliar, ¿no? Rama de la arteria mesentérica superior, pero también la porción terminal del ilio está irrigada por la arteria iliocólica, ¿no? Iliocólica, o también se llama la ilio biseco apéndico cólica.
Mira cuando dice ilio, biseco, apéndico, cólica, son 4 estructuras. Ilio, porción terminal del ilio. Biseco, porque irriga el ciego. Vi dos arterias, secal anterior, secal posterior. Apéndico, una arteria apendicular. Cólica, la porción, ¿no?, próxima del colon ascendente. Una arteria. La iliocólica, la iliocólica. ¿Qué encontramos? Ciego, ¿no es cierto? Ciego, intestino. Esto ya es el ilio, Aquí ya es la vejiga, el pubis. Entonces aquí estará el yeyuno, este ya el ilio, el intestino grueso, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Este es el ciego y este es el apéndice secal. Vamos a la irrigación, y la irrigación está dado, hemos dicho, de que la segunda porción, mitad distal del duodeno por la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de yeyuno, las ramas yeyunales, ¿no?, de la arteria mesentérica superior, y las ramas iliales de la arteria mesentérica superior. Mira, pocas arcadas, muchas arcadas, más largo aquí, más corto, las basas rectas, ¿no? Y este se llama el arco yeyuno ilial. Arco yeyuno ilial. A ustedes que les gustan los nombres, el arco de Dwight. ¿Sí, no? ¿Saben cómo se escribe? D W. ¿Sí? Ya, está bien. Pero yo no le voy a poner el examen escrito eso, ¿no? En el teórico. Arco, yeyuno, ilial, nada más. ¿Y qué importancia el arco? Para conocimiento sí, pero había libros. Antiguamente todo se denominaba casi la mayor parte en anatomía por epónimos. Epónimos, ponían cada nombre, y llenaban de nombres y apellidos. Imagínate si esta clase no me aprendo los apellidos, no voy a confundir tanto. A ver, por nombre sí, por decir, ¿no? Así hacen, ¿sí? El arco yeyuno duodenal, el arco de fuera. ¿Está bien? Esto con respecto al yeyuno e ilio. Entonces aquí la iliocólica va a irrigar la porción final del ilio, ¿no? Vamos, irrigación del arterial del ilio, igual, por la rama ilialis. Y de la iliocólica, la rama ilíaca de la cólica. Esta es la arteria mesentérica superior. Si esta arteria se obstruye, ¿qué ocurre? No llega la irrigación. ¿Desde dónde? Desde el ángulo duodeno-yeyunal. Todo esto, negro, necrosis, oscuro, negro, no llega a la sangre, a todo esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos si está todo necrosado? Lo quitamos. ¿Ah? ¿Y con qué? Que entonces nos queda con duodeno, nos quedamos con duodeno. Y lo unimos el duodeno con el colon transverso. ¿Qué queda? Nada. A ver, en toda mi práctica de cirujano, 2 casos me tocó de esto. Un tercer caso sí, pero yo ayudaba a ese. Pero así como paciente mío, 2 de estos. Esto generalmente lo vas a recibir en la emergencia. Cuando estás en la emergencia, si un paciente con dolor abdominal agudo, a la emergencia va dolor abdominal agudo. Entonces, ¿qué tienes que pensar primero? Apendicitis, a cualquier edad. Niño, joven, adulto, anciano, apendicitis. Primero piensa en apendicitis.
¿ya? Y de ahí puedes pensar en cualquier otra cosa, pero siempre pensar apéndice. Pero, ¿cómo sabe que es una aquí, como digamos, trombosis de la arteria mesentérica superior en su origen? Entonces, ¿qué va a encontrar acá? Un silencio abdominal. Pones el estetoscopio, ni un ruido. Ausente, ruidos hidroaéreos ausentes. En la práctica que ustedes van a hacer, hay una práctica que nos toca en simulación, examen de abdomen. En ese examen de abdomen ustedes van a aprender a ocultar ruidos, ¿no? Hidroaéreos, que se llama movimiento intestinal, peristaltismo, ¿no? El peristaltismo. Entonces, es un ruido, pues un fenómeno que se crea porque hay movimiento y también que hay líquido, aire dentro de la luz intestinal y cuando se traslada, entonces, siempre hasta es audible, ¿no? Cuando ya está vacío el estómago y empieza ya, el estómago comienza a hablar, grita de hambre. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros lo que hicimos, no hay nada que hacer, cerramos. Y chao. Vivirá unas horas más, porque no hay, es incompatible la vida sin ni un centímetro de yeyuno. ¿Cuánto de yeyuno debo tener para que más o menos pueda tener algo de absorción? Un metro, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces, esto es haciendo énfasis en esta arteria mesentérica superior. Muy frecuente ver esa obstrucción de la arteria mesentérica superior, así como que se obstruye la coronaria izquierda o la descendente anterior, ¿no? ¿O qué arteria? La comunicante anterior, ¿no? Se obstruye, o la carótida se obstruye. No llega sangre al cerebro, ¿qué va a hacer? Infarto cerebral. Y si no llega sangre al corazón, infarto de miocardio. Y si no llega sangre acá, infarto mesentérico. Infarto. Mira en relación la arteria aorta, ¿no? Y tenemos aquí el nacimiento de la arteria mesentérica superior, tronco celíaco. Entre el tronco celíaco y la mesentérica superior, ahí está el páncreas, ¿no? El páncreas, la arteria esplénica. Y por debajo de la mesentérica superior, ya está, pues, ¿no? La tercera porción del duodeno. Esto es duodeno. A veces hay anomalías congénitas, ¿no? Cuando este ángulo se hace agudo, con una pinza le hace a la tercera porción y produce obstrucción, y hay que, ¿no? Obstrucción intestinal. Ahí vemos, ¿no? La arcada de Joao, no sé qué. ¿Ya? ¿Cómo es la arcada de ahí? Joao, ya. Bueno, sistema venoso del intestino delgado va a formar la vena porta, tanto mesentérica superior como la mesentérica inferior, que va a ir directamente a la vena esplénica, ¿no? Esto ya sabe usted, pregunta, ¿sabe? Vena mesentérica superior y la vena esplénica, ¿no? La mitad del duodeno, de las pancreáticos duodenales inferiores, estas venas van a ir a la mesentérica superior y estas van a ir directamente a la vena porta. La inervación igual es mixta, simpática, parasimpática, y también la inervación por el sistema, ¿no? Propio, la inervación por el sistema enteral, ¿no? Entonces, aquí está todo. La dependencia de las fibras simpáticas, perisináticas,
en el T8, T9, T10 y 11. Esto va a ir al plexo celíaco, ¿no? Celíaco por acá. Entonces, de ahí se va a repartir a través del tronco simpático, nervio subclánico, al miopélico. Todo el parasimpático llega hasta la parte superior, quiero decir, hasta la parte, digamos, porque ya inferior del abdomen, pero la pelvis ya por el plexo sacro, el recto, todos los otros, estructuras por el plexo sacro. Intestino grueso. ¿Qué sabemos del intestino grueso? Vamos repasando, chicos, ¿Dónde comienza? La válvula ileocecal. ¿Dónde termina? En el ano. Entonces, esto es un marco colónico, ¿cierto? Colon derecho, colon izquierdo, colon trapeo. Todo esto, ¿no? Entonces, aquí hay una válvula, que realmente es una válvula y es un esfínter ileocecal, que impide el reflujo del contenido intestinal al ilio. Aunque siempre hay un pequeño reflujo, no llega a ser tan patológico, porque a este nivel ya, ¿no? la composición intestinal es líquida. Y aquí el intestino pues va a absorber todo ese líquido, ¿no? La función del colon es la absorción de agua y formación de heces, ¿no? Y hay otra función del colon. ¿Cuál es la función del colon? Además de la absorción de agua, además de formar heces, ¿qué hace el colon? Importante esta función del colon, que no se dice mucho. Inmunológica. ¿Por qué habla inmunológica? ¿Sí? La ecología del medio intestinal importante para la formación, vitaminas, ¿no? Entonces es necesario tener una flora microbiana en el colon. Ahora te digo, microbio desde la boca hasta adelante, tenemos todo. En la boca hay microbio, en el estómago microbio, en el intestino microbio, y colon es abundante microbio. ¿Sí? En un lado, bacterias que los necesitamos también, importante para la vida, para la absorción de vitaminas. Entonces, no puedes hacer un desequilibrio del colon, ¿no? Digamos, de la flora microbiana del colon. Cuando ocurre esto, entonces ahí vienen los problemas de la absorción de vitaminas, ¿no? Y desarrollan otro tipo de infecciones. Cuando abusamos de tomar antibióticos, ¿no? Abusando de tomar antibióticos, la automedicación de antibióticos, he tomado antibióticos, el primer día que me están picando, antibióticos. Hay gente que así, viven tomando antibióticos. La primera diarrea, antibióticos. No, pues, sirve. La misma. Se defiende también solo. Yo también me defiendo solo. ¿Por qué tomar antibióticos? Abusamos de tomar antibióticos. Y entonces nos llevamos también la flora intestinal. Y entonces ahí viene el problema. Estamos abusando. Sí, ¿no? Entonces es importante esa flora microbiana. Hay una bacteria que produce y que es, claro, el Clostridium difficile, ¿no? El Clostridium difficile es una bacteria que puede producir úlceras, necrosis del colon, ¿no? Porque ha perdido la capacidad de defensa del colon por sus bacterias. Las bacterias también nos defienden. Entonces quitamos la bacteria, entonces ahí viene ya el Clostridium difficile a desarrollarse en el colon. Pero la única manera de poder resucitar el colon es inyectando materia fecal. ¿Han escuchado eso, no? Inyectas materia fecal. Entonces, inyectas materia fecal en enema, si le pones materia fecal en enema, y entonces puedes salvar la vida de ese paciente. ¿No? ¿Por qué hacen eso? Perdón. Porque necesitas microbios, flora microbiana. Necesitamos de las bacterias, ¿no? Necesitamos las bacterias. Chicos, entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? En el ano, ¿no?
¿Y qué características tiene? Presenta austras, ¿no? Pequeños pliegues, ¿no? ¿Ha visto que los camélidos, ¿no? Cuando hacen su defecación, hacen en bolitas, ¿no? Así como forman la ostra, igualito la hacen. ¿Sí? Estos autores lo que van a producir es que absorben el agua también, compactan las heces. Compactador. Hacen un camión compactador, compacta todo lo que recibe, ¿no es cierto? Igual hacen. Movimiento intestinal, va formando, absorbe el agua, compacta las heces, se forman las heces, ya para evacuarlas, ¿cierto? Evacuarlas. Vamos con el colon. Ahí están las austras o las abolladuras. Estas son las austras, ¿no? Donde se absorbe el agua y también se van compactando las heces. ¿Qué más tiene el intestino grueso? Tenias, ¿no? ¿Cuántas tenias? No, 3 tenias libres, ¿no es cierto? Tenia omental y la tenia mesocólica. Esto son la extensión de las fibras musculares longitudinales, ¿no? Entonces, así. Movimiento segmentario del colon. Bueno, esta altura. Contracción, propulsión, ¿no? Contracción, propulsión para hacer avanzar y hacer quimo, las heces, ¿no? Entonces, pero el intestino grueso, como tiene bandas, estas bandas tenias, que es músculo longitudinal, hace movimientos en masa. Entonces, ¿cómo hacen? Las 3 tenias al contrario, hacen así. Ya no es así. ¿Y no? ¿No? Más, y hace progresar. Lo que está en colon ascendente ya está todo en traverso. Lo que está en traverso ya está en el descendente y así, ¿no? Y llega hasta la ampolla rectal, ¿no? Entonces avanza, un avance en masa, movimientos en masa. Bueno, vamos. Apéndices momentales, ¿no? Ahí están los apéndices momentales. Entonces disponen sobre la tenia libre. Todos son, ¿no? La parte del intestino grueso empieza aquí, en el colon sigmoide, en la válvula ileocecal, y luego sigue el colon ascendente, esto es flexura cólica derecho o ángulo hepático, transverso, flexura izquierda, o cólica izquierda o ángulo esplénico y así descendente, el sigmoide recto y alto, ¿no? Así está dividido en segmentos. Vamos a aquí, un poco esto, ¿no? ¿Cómo se ve este orificio? Válvula de Herlach, ¿no? Así lo esto, ¿no? Válvula iliocecal. Este tiene unos labios, ¿no? No tiene labios, como que construye hacia la luz intestinal en la protrusión de la mucosa iliar, ¿no? Ya. Y debajo de esto hay otro orificio que se llama el orificio apendicular. Ahí están las tenias, omental, mesocólica y la tenia libre. La libre es lo que estamos viendo y la omental en la posterior y superior y la mesocólica posterior e inferior. Y ya no lo vemos eso. Este es tenia libre, ¿no? Y bueno, el ciego es la primera porción del intestino grueso, ¿no? Donde termina el ilio. Entonces, y se conecta a través de la válvula iliocecal. Esta es una estructura intraperitoneal. Todo el resto es el ciego intraperitoneal, el transverso es intraperitoneal, el sigmoide es intraperitoneal,
pero el colon ascendente es retroperitoneal, porque la parte posterior está unido hacia la pared posterior del abdomen a través de una fascia de coalescencia, que es la fascia de Toth, ¿no? Entonces, vamos con el ciego. Aquí tenemos un orificio iliar y tenemos un orificio apendicular. Ahí está el apéndice secal. ¿En qué posición está ese apéndice? Intrasecal, ¿no? Descende aquí, casi pélvico, ¿no? Claro, hay retrosecal, preiliar, retroiliar, ¿no? Hay variantes de la posición del apéndice. Aquí ya está levantado, el retrosecal, ya lo han exteriorizado. Esto se llama, claro, la válvula iliocecal, ¿sí? Esto es orificio apendicular. Entonces cumple una función de antirreflujo, ¿no? La válvula iliocecal. O también le llama papila iliar, haciendo así como en el duodeno la llamamos papila mayor, pero aquí también se llama papila iliar. Lo que queramos llamarle. Entonces, pero el orificio iliar se conoce como un músculo de esfínter, que esto se cierra. Cuando hay reflejo iliocólico se abre, ¿no? Entonces vamos al apéndice vermiforme. Mira, aquí hemos cometido un error. Yo les dije Gerlach, este es el Gerlach, pero este tiene su otro nombre, Houston, que no sé cómo le llaman. Vamos, este es el Gerlach, que dice Gerlach, es el orificio apendicular. Lo rectificamos ahí. Esto es Gerlach, si es que quiere nombre, Gerlach. Pero que diga usted orificio apendicular, eso es su nombre, ¿no? Yo no sé si estos nombres epónimos lo enseñan en otros países también, dependiendo donde quieran enfatizar más el conocimiento. Vamos. Ciego, el apéndice cercano. El meso, apéndice. Tiene la base, el cuerpo y la punta, ¿no? del apéndice. Cuando tú tienes que describir, eres patólogo. El alumno va a hacer patología. El que hace patología no ve nunca pacientes, solo ve piezas anatómicas, tejidos, nada más. En su habitáculo, con microscopio, le llega el material y entonces fijan el material, hacen cortes y miran el microscopio. Vive toda su vida mirando microscopio, ¿no? No ven pacientes. No ven pacientes, pues es una especialidad también, ¿no? Ahora, inclusive los que hacen imágenes, radiología, no ven pacientes, el técnico es el que toma el estudio. Y el médico solamente ve imágenes, interpreta y eso es su trabajo, ¿no? Entonces el patólogo, cuando tiene que describir, no dice el apéndice, aquí necrosis, dice la área perforada, la perforación está en la base, o la perforación está en el cuerpo o en la punta, que describe, tiene que describir, por eso es importante saber dónde, ¿no? Punta de la nariz, ¿no? Raíz de la nariz, igual, lóbulo de la oreja, pabellón aurístico, todo tiene su nombre. Ahí está, ciego, la base, ¿no? Cuerpo y la punta. Todo esto, ¿cuánto puede medir? 7, 10, ¿no? 12. Ese es el apéndice. ¿Qué función cumple el apéndice? Porque está provisto de muchos nódulos linfáticos. Inclusive escuché hoy día el nombre propio de los linfáticos. Tiene nombre propio, ¿no? Tiene nombre propio los nódulos linfáticos que se encuentran en la pared del apéndice. Cumple la primera etapa de la vida, función inmunológica, de defensa, importante, ¿no? Para la vida. Y después ya pues está el apéndice a los 70, 80 años ya está de adorno ahí, ¿no? Si lo retiras, ya no te hace falta el apéndice. Algunos ya se operado apéndice, yo sé que se han operado.
apéndice, ya no tiene apéndice, ¿no? Pero esto, así de chiquito que tú lo ves, es terrible cuando un paciente, cuando se inflama. Cuando se inflama, ¿no? Produce dolor, ¿no? Dolor a veces leve, entonces a los médicos los confunden, dice, ya debe ser un dolor más, pues ya toma tu pastilla, vaya a la casa. Eso pasaba, ¿no es cierto? Te mandan a la casa. Vuelves otra vez, no, está fastidiando, toma te ponen antibióticos, te mandan a la casa. Sigue el curso, esto está avanzando, y después ya está perforado, ya está con peritonitis, ¿no? Y no sabía diagnosticar en su primer momento. Pues, chicos, si ustedes aprenden a diagnosticar apendicitis en las primeras horas, son grandes médicos. Sí, cualquier especialidad que haga. Entonces, el paciente te lo va a agradecer. ¿No? ¿Quién te vio? Una de tal, la doctora me vio y me derivó. Ah, sí, no, sí, doctora, ojo clínico, ¿no? ¿Te he hecho un examen? Sí, punto maduro y positivo. Apendicitis aguda, ¿no? Entonces, y para la práctica médica, esto es el dolor de cabeza, ¿no? Porque a raíz de estas complicaciones, si se complica, se perfora un apéndice. Queda peritonitis. Primero localizada, sigue el curso y no es diagnosticada. Son 5 días del paciente está así. Peritonitis generalizada, ¿no? Antes era un corte de sifoides hasta pubis. Evacuar, ¿no? Pus, extirpar el tejido necrótico, el apéndice perforado y poner un dren aquí, otro dren acá, 4 drenes. Antiguamente, yo hice eso. Hoy día por vía laparoscópica, lavabo, por vía laparoscópica, no colocamos drenes, ya está, ¿no? Menos problemas. Paciente peritonitis, a la UCI, ya está descompensada, a la UCI, ¿no? Empieza ya falla renal, falla de muchos órganos, un paso para el otro lado, ¿no? Complicado, todo, una cosa chiquita que no se ha diagnosticado. El apéndice así es. A veces se lo sacan, pues no porque lo sacan. Cuando tú vas a ir a una expedición, muchos días sin ver, tú sacas tu apéndice sano, te lo sacas ya, no hay problema. Si eres astronauta, te vas al espacio, un mes, mejor te sacas. Saque a los astronautas, le sacan el apéndice sí o sí. Claro, entonces ya sin problema. Cualquier problema podemos tener menos apendicitis, porque el apendicitis, una mujer embarazada, en cualquier tiempo de la gestación, hay que operar enseguida. Ahí no hay tiempo que operar. Está en su primer trimestre, segundo trimestre, cirugía. No, pero yo en mi primera semana me dio positivo y todavía está en organogénesis, está formando cirugía igual. Porque si no, ¿qué va a hacer? Que correr riesgo. Pero menor riesgo. Con otros problemas no, por ejemplo una colecistitis, inflamación de la vesícula biliar, un cálculo, lo enfrías tranquilo, que termine su embarazo, después lo operas. Eso, espera. La apendicitis no espera. No espera, apendicitis no espera. Y nos armamos un gran problemón por esto. Entonces aquí está la arteria ilio-biseico-apéndico-cólica, ¿no? Dando una rama secal anterior, secal posterior y la arteria apendicular. Las variantes, ¿no? De posición de la inserción peritoneal posterior, ciego, a veces el ciego está móvil, libre, ¿no? Mira cómo el apéndice puede desplazarse una gestante, ¿no? Posición normal y pues el apéndice va hasta allá arriba, aquí es subcostal, aquí debajo de la costilla, ¿no? Porque el embarazo, ¿no? Se va para arriba. Entonces, este apéndice en un corte transversal, ¿no? Que ven todas las capas igual que el intestino, y cómo está abundante tejido linfoideo, ¿está? Nódulo linfático, abundante, porque esa es su función.
inmunológica, ¿no? Estas son las variantes de posición, ¿no? Preiliar, retroiliar, o intrapélvico y retrosacral, que va para allá, ¿no? Apéndice vermiforme, ¿no? Aquí, el orificio de Kerlach está en el apéndice, es el orificio apendicular. Y es que, ¿cómo empieza una apendicitis? Cuando este orificio se obstruye. ¿Con qué se obstruye? Fecalitos, coprolitos, ¿no? Fecalitos. Entonces obstruye y desarrolla una apendicitis, ¿no? Apendicitis aguda. Esta es la longitud, ¿no? 1 a 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Aquí lo vemos. No se ve bien, no sé si ustedes ven, pero yo no veo nada. Este es el apéndice, ¿no? Orificio apendicular. Aquí. ¿Sí? Sí. Claro, este es el apéndice, ahí está. Sí. ¿Por qué dice vermicular? Porque tiene semejanza, pues, ¿no? Al ascarenutricoides, ¿no? A estos parásitos. A los vermes. Pues es vermicular, vermes. Ahí está. Torsión retrocecal. El apéndice. Bueno, sigamos con colon. Ascendente, transverso, descendente y sigmoides, ¿no? Voy a solo marcar aquí algunas cosas. Ya esto ya hemos visto. Las fases de coalescencia. Aquí se inserta el apéndice, el colon ascendente, colon descendente, ¿no? Entonces, esta porción es recto, ¿no? Peritoneal. El transverso es intra, el ciego es intra y el sigmoide es intra, todo. Esto se llama fase de top, retropancreática, la fase de top, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos colon ascendente, ¿no? El ligamento hepático cólico, ¿no? Y el ligamento frenocólico. Esto es frenocólico con el diafragma, igual en el lado izquierdo. Y ahí está el colon transverso, vista lateral, hígado, estómago, ¿no? Y el ligamento gastrocólico del colon transverso, ¿no? Y aquí hay, este es el colon transverso. Y el meso del transverso es el mesocolon transverso. Y aquí vemos el peritoneo, ¿no es cierto? ¿Ya? El páncreas, ya, así. Y aquí sale. Primero tenemos el ligamento gastrocólico y de aquí se desprende el peritoneo como un delantal. Es un delantal. El aumento mayor, ¿no? Del colon transverso se desprende una hoja y la otra hoja con un delantal. Cuando tenemos delantal, nosotros ya tenemos un delantal propio, natural, ¿no? El delantal, el aumento mayor. Y ahí tenemos el colon transverso, ligamento gastrocólico. Para ingresar en el aumento mayor, hay que seccionar todo esto y entonces nos encontramos en la cara posterior del estómago. Para hacer una cirugía bariátrica, tenemos que seccionar todo este ligamento para dejar libre todo esto. Y aquí ligar los vasos gástricos cortos y ligar, bueno, hoy ligamos el hígado con un aparatito de base corta y se corta y coagula con el bisturí armónico, ¿no? Entonces se reduce el tiempo. Antes cada arteria teníamos que ligar, una arteria nos llevaba mucho tiempo. Entonces, una vez que liberamos la curvatura mayor del estómago, hacemos la sección con una autosutura para hacer la cirugía de la manga gástrica bariátrica. Entonces, esto lo menciono por este ligamento gastro, entonces para liberarlo. Entonces, ahí tenemos el transverso, ¿no? Aquí tenemos el ligamento ligamento del, claro, coloesplénico y ligamento freno del diafragma, o el freno, claro, cólico izquierdo, cólico izquierdo.
Aquí está freno pólico izquierdo. Freno pólico izquierdo y esta es la fase retropólica. Bueno, ya. Vamos avanzando. Con los sismoides tiene más movilidad, ¿no? Se encuentra entre el recto y el colon descendente. Toda esta es la zona de las fascias de todo que mencionamos, el colon descendente, y esta es la porción donde está el colon sigmoide. Vamos, ¿no? Avanzamos. En la radiografía se ven las austras, ¿no? Ya continuidad, ya aquí ya va perdiendo las austras, en el descendente y el sigmoide ya menos austras. Esto es el helio, ¿no? El asa de sigmoides puede ser redundante, ¿no? O corta. Es diferente, aquí muy redundante. Esto cuando se llena de aire puede producir una torsión aquí en la base. Y eso se llama vólvulo de sigmoide. Vólvulo de sigmoide. Se da bastante en las personas de altura, ¿no? En la zona del altiplano, en la zona de Huancayo. Hay vólvulo de sigmoide. Irrigación del colon. Ya no, esto ya lo hemos repetido en la clase práctica, cansancio, ¿no? Arco de Riolano que une, o arco, ¿cómo se llama? Arco intermesentérico. Esférica inferior. ¿Cómo le llamo? Esto. ¿Cuál es el riolano? Este es de Drew. Ya. Arco intermesentérico, punto. Ok. ¿Cómo les gustan los nombres a ustedes? ¿Ya? Irrigación mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no? Tercio distal transverso hasta el porción recto, la porción superior del recto. Todo esto es mesentérica inferior, ¿no? La arteria mesentérica inferior. Ahí está todo el colon, Marco Colón. ¿Cómo se llama este arco? Intermesentérico. Intermesentérico, muy bien, buena respuesta. ¿Ya? Esto, recto, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. El recto está irrigado por la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior, ¿no? El recto medio está irrigado por la arteria ilíaca interna. El recto medio, el recto inferior por la arteria pudenda. Y la pudenda es rama de la ilíaca interna. Eso, ya, aquí. Variantes de la irrigación del. Y el drenaje venoso, todo va a ir por el lado izquierdo a la mesentérica inferior, en el lado derecho va a ir a la mesentérica superior. Pero aquí hay que notar un poco el recto, la porción, el recto superior va a ir al sistema portal. Recto medio, recto inferior va a ir al sistema cava. Muy bien. Bueno, aquí está el corte transversal del colon, todas las capas del colon. Y aquí, ¿no? Donde emerge la arteria, ahí donde se forman a veces los saquitos, los divertículos. Esto es divertículo. Cuando esto se complica, se inflama, hace como una apendicitis. ¿No? Igual. Divertículos. Así se estudia. ¿Ya? Y entonces el recto. Aquí tenemos el recto, pliegues horizontales, ¿no es cierto? Rectales, transversales, ¿no? El pliegue superior, pliegue medio e inferior. Esta es la ampolla rectal. Todo esto es recto, la ampolla rectal. Y aquí tenemos las columnas, ¿no? Las columnas anales, los senos anales aquí. Y entonces aquí tenemos los músculos esfínter interno del ano, esfínter externo del ano, esfínter, tres músculos, esfínter externo del ano, ¿no? Que es aquí
es el intermedio, este es más superficial, este es profundo. Profundo, intermedio y superficial del esfínter externo del ano. ¿Aquí? ¿Alguien que salió? Ya. Está bien. Entonces tenemos una zona, el recto va desde aquí hasta acá, ¿no? Y esto ya es el canal anal, conducto anal, zona cola rectal, zona de transición, zona escamosa aquí ya de piel, el pecten acá, y esto ya es piel propiamente dicho, la piel del ano. Así como examinamos la boca, hay que examinar la boca, ¿no? Examinamos el ano. ¿Cómo se examina el ano? Te pones guantes y abres las nalgas y se expone el ano, ¿no? Ayer yo vi un paciente, yo atiendo sigo la práctica, y sobre todo tengo una bolita ahí en el ano. Bolita. ¿Te duele? Me dolía al principio, pero ya no me duele mucho, pero esta no desaparece ya más de una semana que tengo bolita en el ano. Pues sí, hay que ver, pues. Miramos, está la bolita de 15 centímetros, de 1,5 centímetros. Y ya falta glucosa, ¿viste? Entonces, 15 milímetros. 15 milímetros. Y entonces, y cuando es ano, tienes que estudiar en forma horaria. El ano es, ¿no? ¿Sí? Entonces, es hora 6, hora 12, hora 3, hora 9. Así estudias. Entonces, esto en hora 3, más o menos, entonces escribes. Me dijo, escribes, porque es anatomía, dices, no, se visualiza, ¿no? Es el bulto, ¿no? Color violáceo, de 15 milímetros, en el margen anal, horas 3. Eso es tu descripción. Pero ahora, ¿qué falta? Examen, tienes que tocarlo, palpar. Entonces, ahí tienes que palpar. Y si está afuera, el bulto estaba afuera, claro, no. Duro, doloroso, y se movía. Hemorroides trombosadas. Pero eso no me impide, pues, no hacerlo, tengo que hacer tacto. Lubricas el dedo, ¡plim! ¿Ya? Entonces, tocas. ¿Y qué examinas? Cuando examinas, aquí examinas el esfínter. Claro, ¿no? Esfínter. Haz fuerza. Ya, relájate, no fuerza, ¿no? Entonces, porque el que no mete el dedo, mete la pata. ¿Está bien eso, no? El que no mete el dedo, mete la pata. Ahora que estoy revisando portafolio de los chicos de Quito, entonces veo, pues, estoy aquí. Tacto rectal, diferido. Tacto rectal, todo diferido. No ponen el dedo. Yo lo bajo puntos, no es una historia completa, ¿no? Entonces, el tacto rectal es un examen que hay que hacer. Claro, si viene por dolor de garganta, no lo vas a aceptar. ¿No? Vas a hacer tacto. No tienes que hacer tacto ahí, sí o sí. Y ese paciente que viene con un bultito, tienes que aceptar. Si no hay algo más, entonces en el dedo ves esfínter, ves si sale sangre, hay sangre o hay contenido, sí, todo, hay muchas cosas que estudiar. El que no mete el dedo, no, mete la pata. Yo he aprendido y lo sigo, ¿no? Entonces ahí tenés el ano, ¿no? El canal anal, está provisto de columnas. Y cuando se infecta estos senos, entonces desarrolla una infección aquí, absceso anal, perianal. Si ese absceso drena solo y después finalmente produce una fístula. Cuando ese esfínter se desgarra, produce una fisura anal, es como una herida, como una grieta. Hay personas que son estreñidos, pues, ¿no? Cada 2 días van, pero esas duras como una piedra, claro, cada defecación va a producir un desgarro. ¿No? Un paciente que cada defecación es un parto. Doloroso, ¿no? Claro. Y aquí aparte también, ¿por qué me pasa a estos pacientes? Porque uno es cirujano, pero la proctólogo en la clínica dice, doctor, que ya voy a hacer proctólogo.
Tanto recibimiento al paciente, ya me convertí en proctólogo. Así, sin querer, ya una suerte. ¿Está bien? Es el recto, chicos. Ya se los dejo para la casa. Sí, ahí está la, ¿no? Esto lo dicen también la válvula de Houston, también tiene su nombre propio. ¿No? ¿Válvula de qué? Válvula de Houston. Bueno, no sé. Aquí está. Este es el esfínter interno, es esfínter externo. Esta es la fascia interesfinteriana, ¿no? Y estos son los músculos elevadores del ano, el elevador del ano, ¿no? ¿Ya? Bueno, nos vamos aquí, se ve esfínter externo, esfínter interno, ¿ya? Y los músculos elevadores del ano. ¿Cuáles son los músculos elevadores del ano? Libertad, ileoconcilio y isquio, cuboconcilio. Entonces ahí tenemos el esfínter con porción profunda, superficial y subcutánea, ¿cierto? ¿Ya? Igual, lo mismo nos está mostrando. Aquí están los músculos que ustedes saben, ¿no es cierto? Estos son los músculos elevadores del ano. Cubo rectal, ¿no? Cubo coccígeo y ilio y coccígeo, todos estos músculos esfínter. Este es el rafe posterior, como se llama el ligamento ano-coccígeo, para estabilizar, mantener el ano. ¿Sí? Y estos son los músculos esfinterianos, esfínter externo del ano. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama? Bulbo esponjoso, músculo. Listo cavernoso, músculo. Muy bien, vamos chicos, ya, vamos. Nada más. Esto ya lo hemos mencionado. Ahí está. Esto un poquito, mira, para tener una idea cómo es la circulación del tubo digestivo. Mira, ¿no? Desde el esófago hasta la mitad proximal del duodeno, tronco celíaco. Desde la mitad dispar del duodeno, ¿no? Hasta 2/3 proximales del colon transverso, mesentérica superior. Desde el tercio distal del transverso hasta el recto acá, recto superior, mesentérica inferior. Eso, ¿ya? ¿Qué más? Cuando somos en la corte sistémica, esto tanto aquí como en la parte distal se da, ¿no? La barra esofágica, la inervación, ya se lo. Ahí termina, ¿no? Entonces, el sistema entérico, esto ya, estudienlo, ¿no? El sistema propio del intestino. ¿Puedes denervar la inervación autónoma? Podemos denervar. Hago aquí a nivel del esófago una vagotomía troncular. Seccionamos, antes no había pues bloqueadores, inhibidores de la bomba de protones, no había medicamento para, y entonces teníamos úlceras pépticas, había. Y uno de los tratamientos de úlcera péptica era la cirugía. Seccionar el vago y lo denervamos. No hay vago, pero el intestino tiene un sistema de inervación propia, ¿no? El sistema entérico, ¿no? El mientérico, que es entonces esto es un sistema propio que está el submucoso de Meissner y el, ¿no? Mientérico de Auerbach. ¿Ya, chicos? El viernes ya vemos hígado, el páncreas, todo. Glándulas salivares, el viernes. ¿Sí? Chicos, hora sagrada, hora sagrada.